Bien, Maximiliano Sbarbi Osuna, analista político desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña para ver esta difícil situación que también afecta, por supuesto, a Argentina y al resto de los vecinos de Sudamérica. ¿Cómo está, Maximiliano? Gusto con saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Maximiliano, te llevo rápidamente por un tema de tiempo, pero es súper interesante lo que está pasando en América Latina porque por más que se ha ido acelerando la vacunación, se mantienen las cifras altísimas. Por ejemplo, Perú actualizó la cifra y aumentó de 69.000 a 180.000 los muertos por coronavirus. Brasil supera los 460.000. Chile argumenta que entre junio y julio podrían aumentar incluso los casos pese al exitoso proceso de vacunación, y esto parece que no va a dar tregua por el momento. Es más, Brasil va a llevar a cabo la Copa América. Ya se confirmó que eso es bastante riesgoso al mismo tiempo por la cantidad de personas que convoca, aunque van a ser sin público. Frente a esto, llaman a dar prioridad a América Latina en términos de vacunación, y allí te pregunto, ¿cuál es el principal fallo en las políticas sanitarias en América Latina hoy en día? Bueno, en general en América Latina, una de las regiones más afectadas por la pandemia, existen dos factores. Uno es los resabios que quedaron del neoliberalismo en varios países, por ejemplo 30 años en Perú, 30 años en Chile, se vio también en Colombia, ahora en Ecuador con el triunfo de Lasso, más el gobierno de Lenín Moreno, los 4 años de Macri en Argentina, que el Ministerio de Salud fue reducido a una simple secretaría con un presupuesto muy acotado, Brasil de Temer y Bolsonaro también, es decir que no se han hecho inversiones públicas en salud significativas previos a la pandemia. En este año y unos meses que dura la pandemia se ha intentado revertir ese proceso, pero siempre se ha dado prioridad a las entidades privadas, porque la salud no deja de ser un negocio, antes que a las públicas. Ese es uno de los factores. El otro es, bueno, la inequitativa distribución de las vacunas por parte de los laboratorios y la negación de las potencias ante la Organización Mundial de Comercio para liberar las patentes para que las vacunas se produzcan en otros países, ya sean entes estatales o privados. El giro que dio el gobierno de Biden es muy positivo porque apoya que los distintos laboratorios abran su copyright y que puedan momentáneamente ceder sus derechos de propiedad de sus vacunas para que puedan ser desarrollados por otras entidades. Eso va a ser aprovechado por América Latina, afortunadamente. Sin embargo, hay países en los cuales existe una precariedad tal que ni siquiera eso va a ser beneficioso porque existen insumos limitados. Entonces eso también va a ser otro problema que tiene que ver con la desigualdad. Estados Unidos se apresuró, en realidad no se apresuró, sino que todo lo contrario, tardó en aceptar la propuesta de India y de Sudáfrica de abrir las patentes para que el mundo pueda desarrollar las vacunas, y no solamente algunos laboratorios de la industria farmacéutica privilegiada por esta pandemia, porque ya tiene a casi toda su población en proceso de vacunación exitoso. Estados Unidos tiene más vacunas que las que necesita, lo mismo Gran Bretaña, por eso apoyan esto. En cambio, la Unión Europea, junto con Japón, Singapur, Corea, Taiwán, Australia, se niegan a este proceso porque pese a que la Unión Europea tiene una acción legal, por ejemplo, con AstraZeneca, que no le ha entregado las vacunas que la Unión Europea ha comprado, le ha entregado una parte, por eso está buscando otras alternativas en Rusia y en otros países. Eso es contradictorio, pero bueno, se privilegia la industria farmacéutica antes que la salud pública. Y eso es lo que sucede en América Latina y está pagando las consecuencias como una de las regiones más afectadas, porque el promedio es de 162 muertos cada 100.000 habitantes en América Latina. El de Perú es superior, es 500, cuando el promedio mundial es de 46. O sea, América Latina está siendo muy afectada, y la inequidad y el neoliberalismo de muchos de sus gobiernos que estuvieron en el poder o que están actualmente perjudican la salud pública. Maximiliano, me queda poquito tiempo, pero me interesa este punto de vista porque frente a la actual crisis suman los bloqueos que impiden avanzar. Por ejemplo, Venezuela tiene problemas para adquirir vacunas, Cuba se ha visto complicado por la falta de acceso de insumos para desarrollar su vacuna, que sería la primera en América Latina. ¿Qué tipo de intenciones quedan a la vista en esta emergencia frente a la pandemia?
Bueno, es evidente que la pandemia no, como algunos pensaban, no va a traer, no va a sacar lo mejor del ser humano, no va a mostrar lo mejor del ser humano, sino que va a seguir siendo, la inequidad va a seguir siendo moneda corriente. Por eso se está utilizando también políticamente. El bloqueo a Cuba afecta su producción de vacuna y hasta se pone en riesgo que pueda vacunar a toda su población, algo que es peligrosísimo, porque el sistema de las Naciones Unidas COVAX tampoco es muy escaso, no está distribuyendo tantas vacunas como debería. Por eso el Banco Mundial también exige a Estados Unidos que libere más vacunas de las necesarias. Eso en el caso de Cuba. Y en el caso de Venezuela, bueno, ayer recibió 500.000 vacunas de Rusia, de la Sputnik V, tiene a Rusia y a China de su lado, que le interesa mantener su relación geopolítica y económica con Venezuela. Eso está salvando un poco a Venezuela. Sin embargo, la vacunación está siendo muy escasa por esta inequidad en la distribución de las vacunas y también por no compartir las patentes como decía anteriormente. Claro. Se está utilizando políticamente y eso ahorca a varios países de América Latina. Y para finalizar, Estados Unidos está empezando a exportar vacunas y los primeros países que las van a recibir van a ser, en América Latina va a ser El Salvador, Honduras y el Ecuador de Guillermo Lasso, el Ecuador neoliberal, aliado a Estados Unidos. Por eso mantiene un doble rasero Estados Unidos con la región, que por un lado ahorca políticamente y sanitariamente a algunos países que no le son aliados y a sus amigos y a sus aliados neoliberales les brinda vacunas ahora que su población en su mayoría ya está en proceso de finalizar la primera dosis de la vacunación. Así que se utiliza políticamente la pandemia y eso no por ahora es inevitable. Por eso también sería bueno que un organismo como la UNASUR se fortaleciera, pero hasta que no haya gobiernos como los que hubo, por ejemplo, hace 5 o 10 años de integridad latinoamericana, esto no va a poder ser posible.